Señoras y señores, Dios coña sube del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. ¡Uah! Obviamente a cada subida precede un descenso, una bajada. Y viceversa, a cada bajada antecede una subida. Señoras y señores, no es un gran misterio ni tan siquiera cósmico. Es algo puramente mecánico, si quieren ustedes, pero debiéramos tenerlo en cuenta, señoras y señores. Nosotros somos seres que reaccionamos. ¿Cuál pudiera ser una definición inmediata y más aproximativamente precisa cuando y aunque el término precisión sea absolutamente fuera de lugar, pretencioso, del ser humano? El ser humano es una entidad que reacciona. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que experimenta dentro de esta cuerda sensorial le produce una impresión que de alguna forma le lleva a manifestarse emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, álmicamente, no ya espiritualmente. Quiero pensar que una vez atravesado ese círculo del caos y alcanzado ese estrato espiritual, la reacción ya no tiene el poder que tiene sobre nosotros aquí abajo, pero aquí abajo, sí, señoras con señores, aquí abajo nosotros somos seres reactivos, reaccionamos, y esa compulsividad reactiva es la que nos hace felices, registren ustedes el término felicidad, como un niño emocionándose ante la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero, o de Papá Noel el 24 por la noche, o 25, que es Navidad. Esa reactividad nos asciende a las más altas cuotas dentro y mejorando lo presente de lo que podamos entender por placer, hedonistas en esta cuerda, y también tiene la capacidad de descendernos, de afogarnos en la más profunda ciénaga de la desesperación y la oscuridad. Eso es la reactividad del ser humano, señoras y señores. La reactividad del ser humano es como un interruptor eléctrico. Clic, clic, on, off. Enciendes y apagas. Bipolaridad. Y si fuera bipolaridad, todo sería bastante más sencillo, pero señoras y señores, es peor que la bipolaridad, porque es una multipolaridad que además interactúa de formas inconcebibles para nuestra capacidad de raciocinio. Por eso las cosas nos suceden sin más y no sabemos interpretarlas. Nos quedamos perplejos ante todas esas cosas buenas y bonitas que interpretamos como buenas y bonitas, sin saber por qué, cuándo ni cómo han llegado, y al mismo tiempo nos quedamos perplejos ante todo aquel horror que en un momento determinado tenemos que absorber en forma de diversas tragedias cósmicas. Y siempre el denominador común entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la luz y la sombra, el denominador común es esa perplejidad, esa incapacidad de correlacionar el porqué, el devenir en esta cuerda sensual nos reporta belleza y nos reporta horror. Y no saber por qué, señoras y señores, es lo que nos hace entender, y es probablemente la única fuente de conocimiento a la que tenemos acceso. El no saber por qué es lo que nos hace entender ¿dónde cojones estamos metidos? Sí, precisamente eso. Señoras con señores, porque nosotros, como he dicho múltiples veces, somos un vidrio roto, fragmentado en infinitas partículas atomizadas de realidades paralelas, que todas juntas probablemente darían una imagen de todo aquello que nos falta, de todo aquello que buscamos. Pero
No se atribulen más de la cuenta porque aquí y ahora no es algo que esté en nuestras manos, no como nosotros lo deseamos. Ya está en nuestras manos todo lo que buscamos, pero no como nosotros lo deseamos. Y esa es la gran tribulación y ese es el foco de la incertidumbre. Tenemos todas las respuestas, forman parte ya de nuestra propia naturaleza, solamente deberíamos recordar, nada que aprender. Pero el kit de la cuestión, señoras y señores, es que teniéndolo todo a nuestro abasto, somos incapaces de interpretarlo. Y por ello, quizás lo poquito que podamos hacer aquí abajo, el primer pasito que podamos hacer humildemente, es entender que somos una naturaleza fragmentada, que dentro de nosotros hay múltiples personajes, no solamente uno, muchos, muchos, y cada uno grita y clama por imponer su propia realidad. Y ese ruido y esa confusión es precisamente la que hace que nosotros atravesemos por esta realidad como un coche con el freno de mano echado, intentando recorrer los caminos a 200 kilómetros por hora, con un freno de mano que rasga continuamente su propia carrocería, su propio motor, y el humo sale, y el mecanismo se recalienta, y es cuestión de poco tiempo que reviente. Algunos revientan antes y otros revientan después. Y probablemente el único arte de vivir y de sobrevivir es, sabiendo de antemano que usted está condenado a reventar, aprender a hacerlo de forma progresiva, amable, como cuando usted es un piloto y tiene que aterrizar. Amable, suave, suave, porque si no se va a tomar por el culo. El puente con las ruedas revienta y usted raspa por el suelo y explota los motores ante la fricción que produce un calentamiento del chasis excesivo que inflama su propio combustible. El petróleo, la gasolina que alimenta el engendro que le hace a usted moverse en esta cuerda. Y entonces usted revienta. Y no descarte usted reventar múltiples veces en este periplo, porque como hemos dicho más de una vez, se muere muchas veces en la vida. La muerte no es esa transmutación física y orgánica cuando sus biorritmos colapsan. No. Es más, eso podría ser lo más parecido a la vida que podamos definir. Perdunon. Estoy hablando con lenguaje inclusive. No se quejarán las feminoides. La muerte, señoras y señores, tal y como la entendemos, es probablemente la única liberación. ¡No! Se muere muchas veces en esta vida y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, tanto como lo sé yo. Cada una de esas muertes es lo que de alguna forma permite poder ir rellenando ese álbum de cromos de D'Artagnan, comiendo yogures Danone uno detrás de otro para que le sigan regalando entre comillas, porque se los está usted sudando con sangre, sudor y lágrimas e incluso líquido seminal. Y va usted completando esa colección con pena, con dolor, con sudor y con lágrimas, como todo se ha construido en esta cuerda orgánica, física y sensorial. Nada ha sido gratuito. Ningún imperio ha sido gratuito. Y no se puede ningunear la sangre y el sudor y las lágrimas de ningún imperio hablando de fascismo. Y quien tenga oídos, oiga, y quien tenga ojos, vea. Señoras y señores, porque si quisiéramos trasladar este discurso en términos puramente alquímicos, podríamos hablar de mercurio y de azufre. Hablar de mercurio es como hablar de agua. Hablar de azufre es como hablar de fuego. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que teníamos esos termómetros de mercurio. ¿Recuerdan ustedes aquellos que se ponía uno debajo del sobaco y subía la temperatura? Se podían hacer muchos truquillos para engañar a los papás. No se los voy a explicar hoy porque seguramente si ustedes son de mi generación ya los conocen. Y porque ya no tendría ninguna utilidad para las nuevas generaciones, probablemente, puesto que ya no tienen ni responsabilidades. Pero cuando se rompía uno de esos termómetros y se escapaba el mercurio, esas piezas
de color argente o plateado, esas gotitas que tenían una consistencia líquida, pero al mismo tiempo había una solidez en ellas que hacía que no se dispersaran como pudiera dispersarse el agua. Y uno decía, ¿qué es este elemento? Sí, señoras y señores, nosotros jugábamos con mercurio puro. Hoy en día eso sería una especie de atentado contra la salud pública. Nosotros, niños de mi generación, jugábamos con mercurio puro, cuando se rompía el termómetro. Sí, con tus cojones, igual que jugábamos con las canicas. Y ese mercurio y ese fuego, azufre, esos elementos, son los que pueden transmutar el alma. Por eso alma, señoras y señores, es una combinación de elementos químicos espirituales, mercúricos y sulfúricos. Nosotros somos elementos solidificados y calcificados, mercurio seco, azufre arsenizado. Tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para transmutarnos en oro, pero estamos congelados, crionizados. Si ese azufre, si ese fuego no se combina con nuestra crionización mercuriana y logra desolidificarla de la misma manera en que usted, sometiendo a altas temperaturas cualquier tipo de metal, puede disolverlo, convertirlo en lava volcánica y de esa forma poder modelarlo a su gusto. Esa es la materia anímica y espiritual. Si usted no consigue transformar en un líquido esa crionización espiritual a la cual usted está sometido en esta cuerda neuroléptica en la que hemos caído como seres condenados, no podrá, en primer lugar, entender cuál es su propia naturaleza divina y, en segundo lugar, modificar todos esos agregados mortecinos que conforman su ego, conforman la identificación que usted ha dado por real en esta cuerda, aquella que corrobora el documento nacional de identidad y el documento digital con sus datos biométricos que ahora quieren imponerle y su propia identidad en esta cuerda, el personaje que usted está representando en esta comedieta de varieté, con su nombre, su apellido, su identidad sexual, su raza, su orientación religiosa, su dogma, su prestigio social, su solvencia económica o su miseria generalizada. Todo ese mercurio solidificado, frío, yerto, inerte, mortecino, alejado de la llama de ese azufre que pudiera liquefactarlo, que pudiera disolverlo para poder recuperar su naturaleza fluida y transitoria en un universo basado en el continuo cambio, que es el que permite precisamente poder surcar diversos niveles de conciencia más allá del espacio y el tiempo. Sí, señoras y señores, estamos encerradísimos aquí, estamos solidificados, estamos trombotizados, somos un trombo, somos sangre cuajada que ya no fluye, seca, que la raspa usted y se convierte en polvillo, ya no hay vida. Hay una vida potencial, pero para ello debemos una vez más recuperar sus cualidades primigenias y originales. Hay, señoras y señores, que disolver esos elementos, sí, desmomificarlos, porque este cuerpo solamente es una parte de una realidad. Hay que perfeccionarlos con urgencia. Es muy fácil generar vasos herméticos, cuerpos. Es muy fácil procrear. Pero una vez que se procrean vasos herméticos que contienen espíritus, lo que hay que hacer es permitir el libre flujo de la fuerza volcánica, de la lava moldeable que corre dentro de esos vasos herméticos.
Y nosotros, señoras y señores, nos hemos momificado en meros vasos herméticos. Y no basta sencillamente con entender esta realidad que es cuántica, que es física, que es metafísica, que es química, orgánica, sensual, sensorial, sino que hay que poner en práctica esa disolución de todo aquello que nos crioniza interiormente, porque nosotros sabemos muy bien qué es lo que no funciona. Sabemos muy bien de qué pie cojeamos. Nadie tiene que venir a decírnoslo, no necesitamos ningún gurú ni ningún maestro. Nosotros somos los primeros manufacturadores de lo que representamos. Y por lo tanto sabemos perfectamente qué pieza en un momento determinado puede no estar funcionando dentro de esta cuerda gravitacional. Porque solamente tenemos, señoras y señores, tres responsabilidades, tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fuerza positiva, negativa y neutra. Nosotros, siendo seres que reaccionamos irracionalmente en esta cuerda, debemos, para convertir una vez más esa crionización de nuestro espíritu en algo fluido y eterno, transitar, vigilar y atender. Son los tres antídotos a la reactividad de nuestra crionización espiritual. Debemos transitar, movernos, no apegarnos a ninguna situación ni circunstancia como si fuera definitiva y absoluta, puesto que la definición y la absolutez bajo vibracional es una farsa. Debemos vigilar porque, siendo nosotros una atomización múltiple, somos nuestros peores enemigos y estamos formados y conformados por millones de piezas que funcionan de manera descoordinada. Si pudiéramos coordinarlas, todo sería diferente, pero vivimos en un caos integrado. Nosotros somos caos. Por tanto, debemos vigilar siempre la carga positiva y negativa de nuestros diferentes cristalitos, nuestras diferentes atomizaciones. Y debemos atender, no bajar la guardia. Sí, da una pereza brutal, señoras y señores. Yo francamente digo, pero ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y no lo sé, ¿por qué me he metido? Algunos dicen, lo has querido tú, el rollo este de tú has decidido. No lo sé, oiga, pues si lo he decidido, seguramente no he llegado todavía al nivel evolutivo para entender el por qué. Si no, no estaría aquí hablando en un vídeo. Así pues, señoras y señores, la mente y el cuerpo no se ponen nunca de acuerdo, a menos que medie el alma. Volvemos a repetirlo, positivo, negativo y neutro. Porque cuando se decía en la Biblia, hablando del mal, que es legión, somos legión, se estaba hablando de la propia naturaleza espiritual. Usted, que es uno y que se define con nombre y apellido, como yo, somos legión. Dentro de nosotros hay muchos aspectos que domeñar, señoras y señores. Somos legión. Y debemos protegernos de esa legión en el sentido de que debemos subsanar esa atomización. Y por otro lado, no podríamos esperar menos. Porque hay otra cosa que perdemos de vista, señoras y señores, y es que ustedes y yo somos un puto milagro. Somos un puto milagro, eso es lo que intentan hacernos olvidar. El Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y todas estas logias global sionistas, pretendiendo que nosotros integremos que somos como hormigas, que no pintamos un carajo, seres humanos que han vivido con la ilusión de tener alguna entidad divina y que no son más que trozos de carne transitorios. No, señoras y señores, esa es su gran trampa. Esa es la trampa y la praxis del gran engañador. Convencerle a usted de que no es nadie, pero usted lo es todo. Usted es el factor del universo. Y usted es un milagro.
Y no le hace falta ni tan siquiera volcarse en teorías metafísicas. Usted es un milagro incluso dentro de las definiciones más basilares de la biología, más prosaica. Porque ¿qué posibilidades existían entre millones de espermatozoides que fuera el suyo el que atravesara esa pared ovular, para que usted apareciera aquí y ahora representando lo que representa? Posibilidades infinitas. Usted es la metáfora de un milagro, y aquellos que le rodean también, por ello su vecino es otro milagro. Por ello, todo aquello vivo que le rodea es un milagro, y como tal debe ser percibido y tratado. Incluso la cerveza que usted bebe de glute cada día es un milagro. ¿Qué posibilidades habían de que ese trigo, esa cebada, fuera en un momento determinado brotada en un determinado campo para que acabara llegando tras los consecuentes y convenientes procesos a ese vaso transformado en ese lúpulo, ese batido de cebada divino que debe usted beber con la sacralidad con la que comulga una hostia? Sí, no lo olvide usted, cada caña que usted beba en una terraza, debe usted beberla con la sacralidad con la que comulga una hostia sagrada. Así es, señoras con señores, todo es un milagro. La mirada de su hijo, que le hace sentir que todo aquello que usted es deja de ser, volcándose sobre esa maravilla. La vulnerabilidad de una madre, que le hace olvidarse a usted de quién es para volcarse en el deber de procurar aquello que otrora le fue a usted procurado. Absolutamente todo es un milagro, cada sístole y cada diástole es un auténtico milagro, señoras con señores. Todo es un milagro. Y todo depende de usted mismo y en su propia capacidad de interpretarlo de tal manera depende la posibilidad de que usted pueda más o menos trascender a este infierno sensorial y bajo vibratorial. Entender la altura de lo interior y también la altura de lo exterior. Comprender lo que hay de bueno, lo que usted interpreta como malo, y viceversa. Lo que hay de malo, lo que usted interpreta como bueno, si lo utiliza como guía de algún tipo de manifestación mental que le lleven a usted a pensar que hay formas estructuradas de comportarse para llegar a la unidad y a la complementariedad. No es así. No funciona así. Señoras y señores, la realidad cósmica no es ningún tipo de dogma empresarial americano. Estos equipos de trabajo de PortAventura o de Apple o de Tesla, de Elon Musk, que se reúnen a hacer reuniones de ideas empresariales basadas en el éxito, en el suceso, en el magnetismo animal y comercial. Toda esa basura, señoras con señores, es producto del puñetero príncipe de este mundo, como lo es la burocracia, como lo es el dinero y como lo son todos esos elementos que están en esta cuerda para desquiciarle a usted como ser divino, que son pura magia negra. Y con esto voy a terminar, señoras con señores, déjeme terminar con esto. Hay varios niveles. Como les decía, somos cristales atomizados. El primer nivel es el del hombre instintivo. Somos seres instintivos, reaccionamos. El segundo nivel es el hombre emocional. En base a esa reacción nosotros desarrollamos emociones positivas y negativas. El tercer nivel es el del hombre intelectual, que de alguna manera
logra o tiene la ilusión de domeñar esas emociones y esos sentimientos diciendo sé de dónde proceden y por lo tanto me voy a andar con ojo. Pero en realidad el hombre intelectual tampoco entiende un carajo, porque el libre albedrío es otra quimera. No existe tal libre albedrío. El cuarto nivel es el hombre equilibrado. ¿Qué es el hombre equilibrado? No es un hombre, si no, no sería equilibrado. Y el quinto nivel es el de aquellos que ya han fabricado su cuerpo astral, es decir, aquellos que pretenden poder incluso escapar de su propia naturaleza corpórea. El sexto nivel, hombres que supuestamente han fabricado el cuerpo mental, que han ido incluso más allá de la idea y del pensamiento y de la mente, basada en causa y efecto o en figuración. Una mente abstracta capaz de entender la mecánica divina, el orden implicado. Pero, señoras y señores, en realidad, todo esto no son que maneras de hacerse una paja mental. Sí, esa necesidad de entender cómo podemos trascender y regresar a una naturaleza de la que por derecho divino ya formamos parte, pero que evidentemente dentro de nuestro propio esquema mental y cognitivo no podemos ni remotamente entender, ni tan siquiera intuir. Lo más parecido a la intuición de la divinidad pudiera ser un cuento infantil, una poesía honesta hecha con el corazón, una mirada llena de amor, una mirada llena de amor, llena de amor. Nada más.